Hace décadas, en las bulliciosas calles de la Ciudad de México, una oscura leyenda comenzó a difundirse entre sus habitantes. Una leyenda que se contaba en susurros, en los mercados ruidosos y en los callejones estrechos donde la luz del sol apenas lograba penetrar. Era la historia de la gente sombras, seres misteriosos que se deslizaban entre las sombras de los edificios antiguos y los callejones empedrados, acechando a aquellos que se aventuraban en las noches más oscuras. Se decía que la gente sombras eran almas atrapadas en un limbo entre la vida y la muerte, seres que habían perdido su humanidad y se habían transformado en entidades sombrías. Estas sombras vagaban por la ciudad, buscando compañía humana para compartir su soledad eterna. Pero no era una búsqueda amigable, al contrario, su presencia traía consigo un escalofrío mortal y una sensación de angustia. La historia comienza en uno de los barrios más antiguos de la Ciudad de México, en un edificio de departamentos de aspecto ominoso. La familia García, compuesta por el padre Eduardo, la madre Ana y su hija Valeria, se mudó a este lugar en busca de una vida mejor. Sin embargo, desconocían la leyenda que envolvía a su nuevo hogar y a la ciudad misma. Desde la primera noche, algo pareció no estar bien. Los pasillos del edificio estaban sumidos en una oscuridad profunda y extraños murmullos resonaban en las paredes. Valeria, una niña curiosa de 10 años, comenzó a tener sueños inquietantes en los que sombras alargadas se movían sigilosamente por su habitación. Sin embargo, sus padres atribuyeron estos sueños a la ansiedad de mudarse a un lugar nuevo. Con el tiempo, los murmullos y las sombras se intensificaron. Valeria, cada vez más asustada, empezó a notar la presencia de figuras oscuras que se deslizaban por los rincones de su cuarto por la noche. Se preguntaba si eran sueños o si la gente sombras realmente la estaba observando desde las sombras. Eduardo y Ana, ocupados con las demandas de la vida cotidiana, no notaron los cambios en la actitud de Valeria. La niña, sin embargo, comenzó a tener dificultades para conciliar el sueño y su rendimiento en la escuela comenzó a deteriorarse. En sus ojos había una sombra de miedo constante. Una noche, Valeria decidió enfrentar a las sombras que la acosaban. Se escondió debajo de las sábanas, con el corazón latiendo con fuerza, y esperó. A medianoche, las sombras cobraron vida. Figuras oscuras, apenas perceptibles, emergieron de las esquinas de la habitación. No eran sombras ordinarias, tenían una presencia palpable, como si fueran entidades conscientes. Las sombras hablaban en susurros incomprensibles, llenando el aire con una energía inquietante. Valeria, asustada pero decidida, se atrevió a dirigirse a ellas. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó en voz baja. Una de las sombras, más grande y oscura que las demás, se adelantó. Su voz resonó en la mente de Valeria, una voz que llevaba consigo siglos de soledad. Somos la gente sombras, dijo la sombra. Almas perdidas que buscan compañía en la oscuridad. Valeria, sintiendo una mezcla de curiosidad y miedo, continuó la conversación. Las sombras compartieron sus historias, relatos de vidas truncadas por tragedias y penurias. Eran almas que no encontraron la paz en la muerte y quedaron atrapadas en una existencia sombría. A medida que Valeria escuchaba, comenzó a comprender la desesperación de la gente sombras. Sin embargo, también se dio cuenta de que su presencia estaba afectando su vida y la de su familia. Decidió buscar una solución para liberar a estas almas y devolver la paz a su hogar. Desesperada, Valeria consultó a un anciano vecino conocido por su sabiduría en asuntos paranormales. Don Héctor, un hombre de cabellos blancos y ojos penetrantes, escuchó la historia de Valeria con seriedad. Él conocía la leyenda de la gente sombras y sabía que liberarlas requeriría un acto de valentía y compasión. Con la ayuda de don Héctor, Valeria y su familia comenzaron un complicado ritual para liberar a las gentes sombras. Velas encendidas iluminaban la habitación mientras incienso perfumaba el aire. Valeria, junto con sus padres, recitó palabras antiguas destinadas a romper los lazos que mantenían a las almas en la penumbra. A medida que el ritual avanzaba, las sombras se agitaban y susurros angustiosos llenaban el espacio.
Valeria podía sentir el peso de la tristeza y el dolor que las ataba. Sin embargo, con cada palabra del ritual, las sombras comenzaron a desvanecerse lentamente, liberándose de su prisión en la realidad. Cuando el último rastro de sombra se desvaneció, la habitación quedó en silencio. La luz de la luna se filtraba por la ventana, iluminando un espacio que por mucho tiempo estuvo envuelto en oscuridad. Valeria, agotada pero aliviada, sintió que la paz regresaba a su vida. Los días que siguieron fueron distintos. La familia García experimentó una tranquilidad que no habían sentido desde su llegada al edificio. Valeria, aunque aún recordaba a la gente sombras, sabía que había hecho lo correcto al liberarlas de su sufrimiento. La historia de la gente sombra se volvió una leyenda más en la Ciudad de México, una historia que los ancianos contaban a los niños antes de dormir como una advertencia sobre las sombras que acechan en la oscuridad. La Ciudad de México, con sus callejones estrechos y su rica historia, seguía siendo un lugar donde la realidad y lo paranormal se entrelazaban de manera misteriosa. En el edificio de departamentos, la familia García continuó con sus vidas, pero Valeria llevaba consigo la experiencia de haber enfrentado a las gentes sombras. Nunca olvidaría las lecciones aprendidas en esa oscura y mágica noche, recordándole que, incluso en las ciudades más vibrantes, la oscuridad puede ocultar secretos que solo unos pocos tienen el coraje de enfrentar.